Y además para hablar de un tema tan interesante y tan polémico como es de esta nueva ley orgánica 3/2021, que justo dentro de un mes exactamente va a entrar en vigor. Y a pesar de que está tan próximo a su entrada en vigor, sigue generando mucha incertidumbre en la profesión médica, muchas dudas, mucha polémica. Y en parte yo creo que es que esta ley ha sido una ley inoportuna. Y es inoportuna, evidentemente, en un contexto pandémico como el que estamos viviendo, con más de 100.000 muertos, 30.000 ancianos que han muerto también en situaciones lamentables, con una gestión sanitaria desastrosa, al menos en los 4 primeros meses. Pensar que esto era una prioridad como para ponerla por delante de otras leyes, como esta misma de la suspensión de la situación de alarma, que no tenemos ahora mismo una respuesta sólida a cómo actuar, me parece que es una ley inoportuna, cargada de ideología, pero incluso yo diría que además es una ley innecesaria, porque tenemos en Andalucía una ley desde el 2010, una ley que fue muy bien consensuada y que está todavía por desarrollar, fundamentalmente el aspecto de los cuidados paliativos, pero que puso blanco sobre negro ideas muy claras de la limitación del esfuerzo terapéutico, de la adecuación terapéutica, de la sedación paliativa, del rechazo al tratamiento, de la declaración de voluntades anticipadas, o sea, toda una serie de situaciones de dudosa credibilidad por algunas personas y que se pusieron muy en claro a partir de esa ley, que fue copiada además por otras comunidades autónomas. Pero si esto fuera poco, además yo creo que esta ley posiblemente pueda tener algo de inconstitucional, porque ya incluso algún partido y algunos grupos que han impugnado la ley por vía constitucional pensando que violenta el artículo 15 de la Constitución, aquello de que todos tenemos derecho a la vida, y eso a lo mejor hubiera merecido una moratoria hasta que esto se aclarara. Y si esto fuera poco, estas 3 características, la que a mí más me preocupa es que es una ley contraria en muy buena parte a la deontología médica. Y yo, como presidente de la Comisión Deontológica de este Colegio Médico de Málaga y como vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, me preocupa enormemente que tengamos que poner en marcha una ley que chirría en muchos aspectos a la deontología. Ya desde el inicio de esta ley, aparte del preámbulo, desde el capítulo primero, fíjense ustedes, hasta el final, si la han leído la ley, no encontrarán nunca la palabra eutanasia ni suicidio asistido. Esta es la magia, esta es la anfibología de la lingüística. Es decir, es preciso quitar ese término que tiene una carga un poco negativa y suavizarla por aquello de la ayuda médica a morir, como decía Ismael. Aparece una nueva prestación sanitaria, la ayuda médica a morir, eso sí, con 2 modalidades. Las 2 son por muerte natural, curiosamente, aquella en la que el médico facilita el producto al paciente y se lo autoadministra y se muere, un suicidio asistido o acompañado por el médico, o donde el médico ya puede intervenir directamente en administrarlo, en cuyo caso ya estaríamos hablando de la eutanasia, pero no se llama ni una ni otra forma, se llama ayuda médica a morir, porque esto lo que consolida es un nuevo derecho a la muerte. Un derecho a la muerte que entra en una confrontación legal con el derecho a la vida. El artículo 15, por ahí, es por donde están fundados los recursos de anticonstitucionalidad. Pero bueno, este nuevo derecho a la muerte se incluye como una prestación del Sistema Nacional de Salud en la cartera de servicios, con todas sus garantías, además que con la posibilidad de hacerle a nivel hospitalario, a nivel domiciliario incluso, o a nivel de institución o de residencia, con todas las garantías de cualquier otra. Incluso se trasluce que sin lista de espera hay una prisa porque esto se haga de una manera diligente.
Pues bien, este derecho, como todo derecho, conlleva un deber. Y lo malo del deber es que este deber recae sobre el médico, como un cooperador necesario. Y claro, esto es lo que genera una gran incertidumbre en una buena parte de la profesión, no en toda, pero sí en una parte importante de la profesión médica, porque los médicos estamos en otra onda. Yo llevo 37 años de catedrático de medicina y lo que hemos intentado enseñar y lo que yo he aprendido siempre era que había que prepararse para diagnosticar, para curar, para acompañar, para consolar, para todo otro tipo de cosas. Pero ahora no, ahora resulta que el médico tiene que permanecer delante del enfermo que se está suicidando de una manera impasible hasta que muera para luego certificar que ha muerto de manera natural. Y esto no deja de ser un disparate cuando nosotros en nuestra Facultad de Medicina no hay ahí una especie de adorno como mobiliario urbano, hay un busto de Hipócrates que significa que el mensaje de la profesión médica se fundamenta en el amor a la persona, porque esa es la fundamentación del amor a la medicina. Y este Hipócrates, esta leyenda, lo leen los alumnos desde el primer día que llegan a la Facultad de Medicina. Claro que esto se puede vender políticamente como ha sido una demanda sostenida de la sociedad actual. Y ustedes, mejor que ninguna otra especialidad, que viven muy cerca de los enfermos, muchas veces terminales, pues aparece una demanda sostenida. Yo dudo que sea una demanda sostenida, universal, amplia. Y el legislador dice que lo que busca es respetar la autonomía y la voluntad de poner fin a la vida de una persona. Y además habla de un contexto eutanásico a mí me parece extremadamente ambiguo, porque quien esté en una situación, dice la ley, de un padecimiento grave, crónico o imposibilitante, o de una enfermedad grave o incurable, que padece un sufrimiento insoportable, que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, un sufrimiento insoportable. Yo cuando leía esto de sufrimiento insoportable, aparte de acordarme de los cuidados paliativos, de las unidades del dolor, me acuerdo de una frase de un oncólogo ya jubilado, muy buen amigo mío, Manolo González Barón, que dice: si tienes un sufrimiento o un dolor insoportable, no pidas la eutanasia, pide que te cambien de médico, porque tenemos prácticamente solución para el sufrimiento, para el dolor, o deberíamos al menos intentarlo. Pero es que hablar de autonomía en un paciente que pide la muerte, impregnado de un sufrimiento, como dice en este libro Erich Kästner, el problema de la validez de ese consentimiento había que plantearlo desde el punto de vista jurídico como algo, no sé si es un voluntario, es posible que sea, pero libre dudo, porque no es aceptable, creo yo, que quien pide la eutanasia se considere una persona normal, con un discernimiento, porque como si su enfermedad fuera una mochila añadida y no fuera un factor tóxico, un factor de confusión en la decisión tan importante como para poner fin a su vida. Una enfermedad grave provoca cambios psicológicos en la persona, en la percepción de sí misma, de su valor y el mundo que le rodea. Y no digo ya si encima es, además, persona, una pobre, desvalido, enfermo mental, etcétera. Pero a mí me interesa sobre todo resaltar que es lo que me han encargado, la eutanasia es contraria a la deontología médica. La deontología médica es una norma ética de obligado cumplimiento que tenemos los médicos en el momento en que nos colegiamos. O sea, son normas de obligado cumplimiento que rigen la profesión médica, que nos damos nosotros mismos los médicos a partir del Código de Deontología Médica, que se actualiza periódicamente. Hay un código del 2011 y otro que se está haciendo actualmente. Y en todos los códigos la eutanasia ha estado siempre fuera de la medicina, porque ha sido algo que ha buscado deliberadamente la muerte del paciente. Pero esto viene desde los tiempos de Hipócrates hasta la última Asamblea Mundial de Medicina del año 2019, donde se ratifica el principio hipocrático del primum non nocere, que ante todo no hacer mal. Por tanto, conviene
y no me voy a extender mucho, pero conviene recordar que dice el Código de Deontología Médica que debe de estar a la cabecera de nuestra profesión. El Código dice cuáles son los deberes primordiales del médico en el artículo 5. Yo a los alumnos siempre les digo, mire usted estas preguntas de examen siempre, porque claro, uno sabe cuáles son los deberes primordiales del médico y entre ellos dice respetar la vida humana. Pero es que en el artículo 7.1 habla del acto médico. Y el acto médico es toda actividad lícita por un profesional médico orientada a la curación de una enfermedad o al alivio de un padecimiento. Evidentemente esto está a años luz de lo que es el suicidio médicamente asistido o la eutanasia. Pero es que si fuera poco, el artículo 36 dice que el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible y cuando no lo sea, tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar. Es decir, cuidados paliativos, que no tenemos una oferta universal de categoría para cubrir las necesidades. En fin, solo con que nos acordemos de un artículo me conformo. El 36.3 dice, el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso expreso por parte de éste, a petición expresa por parte de éste. Aquí empiezan nuestros conflictos entre la ley y el Código de Deontología. Luego el Código también habla del documento de voluntades anticipadas y de la sedación en la agonía, luego hablará probablemente el paliativista, pero es muy claro y palmario lo que dice la deontología médica. Solo que la ley, que sabe esto, tiene la obligación de hablar de la objeción de conciencia. Y bueno, usted no se agobie, que si usted no quiere hacerlo, tiene usted el recurso en el artículo 16 de ser objetor. Y dice que los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la ayuda a morir, como dice Ismael, no habla de suicidio ni de eutanasia, de la ayuda a morir. Nosotros queremos ayudar a morir a los pacientes, por supuesto, no nos abandonamos. Nunca abandonamos al paciente cuando se está muriendo. Tendrán que ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Así, exclusivamente, los que estamos directamente implicados, los que no queremos ser médicos consultores, los que no queremos participar en el comité de vigilancia o de garantía de este proceso, no queremos. Eso lo hablará ahora el profesor Villanueva sobre qué límites tiene esta objeción de conciencia y este registro de objetores del que habla la ley. Por tanto, ¿cómo resolvemos este dilema? La legalidad vigente el mes que viene, la deontología con el Código Deontológico del 2011 actualmente vigente, y luego, en el fondo, ¿qué dice tu conciencia? ¿Qué dices tú? Porque los actos no se agotan en lo que dicen las leyes, el acto se agota en lo que te dice a ti tu conciencia, porque es realmente lo autónomo, los otros son elementos heterónomos. Ya termino. Por tanto, a mí me gusta esta frase de Fernando Savater, todo lo que se hace automáticamente en el terreno de la biótica acaba estando mal. Quiero decir, para decidir en esto hay que pensarlo con mucho detenimiento. De resolver este dilema, yo me acuerdo de Leonardo Polo, un filósofo al que yo me encanta leer, dice que para pensar hay que pararse a pensar. Pues hay que hacerlo con mucha calma, no de una manera afectiva, de corazón visceral. Yo me opongo, yo estoy a favor. Hay que hacer con prudencia. La virtud intelectual, dice Aristóteles, de la prudencia aquella que relaciona conocimiento y razón. Ser prudente es saber tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, como la que nos va a presentar cada paciente. Pero hay que buscar siempre lo mejor para ese paciente, no lo mejor en general, sino cada caso, cada situación puede ser una situación distinta. Por eso hacerse objetor a todo parece un poco comprensible. A lo mejor tenemos un curso intermedio que es la ley andaluza y nos resuelve el problema. Y sobre todo, actuar con prudencia es también actuar deliberadamente escuchando otras opiniones que te enriquezcan.
Pero hay una norma que yo aprendí del profesor Villanueva, como tantas cosas, que dice, mirad, lo que es científicamente correcto suele serlo también éticamente. Ante alguna duda de este tipo, hay que irse a la ciencia. Hay teorías para todo, teorías desde el naturalismo al positivismo más duro. Hay gente como este señor Sabulescu, que creó doctrinas diciendo no le hagan ustedes caso, los médicos no tienen derecho a la objeción de conciencia, porque la conciencia puede ser una excusa para el vicio y una coartada para no cumplir los deberes, para no cumplir las leyes. Me encanta esta frase de Felipe González Vicente, ya termino, medio minuto, porque a mí se me ha quedado grabado y me ayuda mucho. No hay fundamento ético para la obediencia al derecho y sí hay un fundamento ético absoluto para desobedecerlo. Por tanto, es tu conciencia. Este dilema hay que resolverlo cada uno de forma concreta, como Víctor Frank propone en su libro Hombre en busca de su destino. Dice, se puede despojar de todo a un ser humano. Lo único que no se le puede arrebatar es la última de sus libertades, la elección de la actitud que decida tomar ante cualquier circunstancia. La conciencia es, por tanto, la clave. Y yo le pregunto, ¿qué espero yo de mi colegio médico? Ahora que vamos a empezar en Málaga con unas elecciones, yo le daría 4 preguntas o 4 consignas a los colegios médicos, que son los que nos tienen que defender. Primero, que el acto médico siga siendo la acción de curar, de mejorar y de aliviar, y cuando no sea posible, acompañar al paciente. Segundo, rechazar que la acción directa y necesaria de la que se derive la muerte del paciente no sea considerado un acto médico, porque no reúne los requisitos. Tercero, porque hay que amparar a los médicos objetores y protegerlos con la mayor confidencialidad, en todo caso bajo la custodia del jefe, del responsable de ese servicio, y el registro, en todo caso, protegido por los colegios profesionales, más que por la propia Administración. Y finalmente, que todos los médicos dispuestos a realizar directamente esta prestación no puedan ser estigmatizados de ninguna manera, tanto eutanasia como suicidio asistido, y no sean sometidos a la disciplina deontológica sobre esta materia porque le está ajustado a la ley. Nada más, muchas gracias.